Sin más preámbulo, voy a ceder la palabra a mi amigo Sergio Sarmiento, que seguramente tiene cosas más importantes que decirnos. Bueno, gracias. Gracias en primer lugar a la Fundación Friedrich Naumann por invitarme. Gracias a pues, el resto de las instituciones que participan, el ACER, Hispanic American Center for Economic Research, la Federación, la Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, esa es la que conocemos, y también la Fundación para la Educational Choice, a Caminos de la Libertad, que de hecho es la institución que yo presido y que patrocina Grupo Salinas. Tenemos, por supuesto, a Isaac Katz aquí, quien hablará de la parte económica de Milton Friedman. Yo quiero hablar un poco de Milton Friedman por sus ideas políticas, por la parte quizás menos conocida y por la parte que quizás pueda ser más controvertida. En México, Milton Friedman es un economista muy cuestionado por economistas y por politólogos, sin que casi nadie lo haya leído ciertamente. Se ha planteado la idea de que Milton Friedman es un pensador conservador o un pensador autoritario, y claramente se le hace una relación con un pensamiento que simple y sencillamente no tiene nada que ver con lo que él defendió a todo lo largo de su vida. Por supuesto, y de esto hablará en detalle Isaac Katz, Friedman obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1976, como todos sabemos, principalmente por su trabajo en materia monetaria. Hubo un tiempo, aunque ahora nos parezca difícil de pensar, en que se consideraba que pues, no había una relación entre la inflación entre la inflación y la emisión de circulante. Fue en parte el trabajo de Milton Friedman el que demostró esta situación, que en realidad de alguna manera siempre había estado presente, de hecho, en la mente de los economistas. Es interesante cómo se ha siempre contrapuesto en esta visión maniquea que muchas veces se tiene en círculos políticos, a Milton Friedman con John Maynard Keynes, el economista de la Universidad de Cambridge. Y se ha señalado siempre que Keynes era un progresista porque planteaba la necesidad de impulsar el crecimiento económico a base de gasto público, mientras que Friedman consideraba importante combatir la inflación. Y sin embargo, curiosamente, los dos entendían muy bien cuál era el proceso inflacionario y qué tipo de errores podía cometer un banco central que generaran una situación muy complicada. Tanto es así que el propio Friedman señaló en una ocasión que la Reserva Federal de los Estados Unidos era en buena medida responsable de haber empujado una recesión ordinaria a convertirse en una gran depresión, debido a que había permitido que hubiera una declinación de una tercera parte del dinero en circulación en los Estados Unidos entre 1929 y 1933. Lo que es importante señalar aquí es que para Milton Friedman, el conocer la relación entre inflación y dinero en circulación no era una cuestión ideológica, era una simple cuestión de saber cómo funcionaba la economía. Y lo curioso del caso es que en un momento en que los economistas de izquierda cuestionaban al propio Milton Friedman por sus ideas, los gobiernos comunistas en los años 70 y 80 entendieron que esto era un instrumento muy útil, y lo que empezaron a hacer fue, de hecho, asumir políticas monetaristas. Lo que estaban tratando de hacer era controlar la inflación, aunque Milton Friedman había señalado que si querías tener crecimiento y prosperidad tenías que establecer mayores índices de libertad. Y finalmente se cumplió de alguna manera lo que había previsto Friedman, que las economías de los regímenes comunistas de Europa Oriental no eran sustentables en el largo plazo, y se desplomaron a fines de los 80 y de los 90, a pesar de que habían utilizado, de hecho, políticas monetaristas para controlar la inflación. Sin embargo, todo esto de lo cual Isaac Katz puede hablar con mucha mayor profundidad, mucho mayor conocimiento del que yo pueda ofrecer, lo que nos revela, por una parte, es que el Friedman economista, el Friedman que conocía los instrumentos para controlar la inflación, estaba impulsado por algo distinto, por una concepción de la libertad que me parece que es la parte fundamental de su trabajo como pensador. Y yo soy de quienes considera además que la economía, como muchas otras ciencias, viene a ser de hecho un reflejo,
una evolución de un pensamiento filosófico, y este pensamiento filosófico claramente lo tenía Milton Friedman. Cuando a Friedman le preguntaban cuál había sido su influencia más importante durante los tiempos en que fue asesor económico de la Casa Blanca, no hablaba de los recortes al gasto público de Ronald Reagan, no hablaba de los intentos por equilibrar el déficit de presupuesto de George Bush padre. Curiosamente, él decía que lo que más lo enorgullecía era el hecho de que había contribuido a que se quitara la conscripción militar en los Estados Unidos. Él consideraba que ningún gobierno en el mundo, ningún estado tenía el derecho de obligar a nadie a servir en un ejército, que esto tendría que ser absolutamente voluntario. Y lo curioso del caso es que para una visión que hacía de Milton Friedman como un pensador conservador, él tomó una decisión, o tomó la decisión de impulsar una serie de medidas que hacían que coincidiera de manera estrecha con lo que era el pensamiento prevaleciente entre los jóvenes que habían vivido la era de Vietnam y que estaban siempre bajo el riesgo de ser conscriptos y de tener que pelear guerras con las que estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Para Milton Friedman esto era una cuestión de libertad personal. Un gobierno tenía ciertas tareas en la sociedad, por supuesto, pero una de estas tareas no era despojar de la libertad a los ciudadanos para obligarlos a matar a otros seres humanos, para obligarlos a servir en las Fuerzas Armadas. Este fue una de muchas posiciones liberales que asumió Milton Friedman a todo lo largo de su vida. Y lo curioso del caso es que enfatizo el término liberal. Siempre he señalado que es importante recuperar el término liberal, darle el verdadero sentido de alguien que cree en la libertad y distinguirlo de esta visión que viene de los Estados Unidos, en que se plantea que el liberal es aquel que combate la libertad y que busca darle una mayor influencia al gobierno sobre las actividades individuales. Otra de las propuestas políticas de Milton Friedman me parece que ilustra de manera muy importante esta situación, y es lo que él llamaba el voucher, el educational voucher, que en español se ha llamado el bono educativo, o hay quien lo llama también el voucher educativo. ¿De qué se trata? Curiosamente, Milton Friedman, este economista que algunos han tratado de caracterizar como conservador, sentía que era muy injusto que algunos estudiantes, porque no tenían dinero, tuvieran que aceptar ir a escuelas de menor calidad. Él pensaba que esto negaba la posibilidad de tener igualdad de oportunidades y que finalmente dividía de una manera inaceptable a la población, a las familias y por supuesto también a los estudiantes. Él soñaba con una situación en la que incluso estudiantes de familias muy pobres pudieran acudir al ITAM a tomar clases con Isaac Katz y no tuvieran que limitarse a ir a algunas universidades a aprender simple y sencillamente los dogmas del marxismo. ¿Y cómo se podía lograr esto? Bueno, pues lo que él planteó es un cambio de la ingeniería estructural, del dinero que aporta, del subsidio que aporta la sociedad a la educación. No fue, como algunos pudieran pensar, la idea de que hay que eliminar el subsidio a la educación. Tampoco planteó nunca que se eliminara el gasto público para la educación, lo consideraba muy importante, pero él planteaba que era indispensable darle una mayor eficacia, y él pensaba que como estaban las cosas, los ricos tenían acceso a una mejor educación y los pobres, en cambio, tenían que conformarse con una educación de peor calidad. Y lo que dijo, esto se resuelve, y se resuelve con los incentivos adecuados. ¿Qué es lo que hay que hacer? En lugar de dar el dinero para la educación pública a las escuelas, donde es apropiado por una burocracia enorme y donde es apropiado también por los sindicatos de maestros, en vez de darle el dinero, por decirlo así, a la maestra Elba Ester Gordillo, ¿por qué no le damos el dinero directamente a las familias y que las familias escojan qué hacer con ese dinero? ¿Cuánto es lo que tenemos para impulsar la educación pública? Bueno, pues es tanto.
Entonces, en lugar de gastarnos tanto porcentaje en burocracia, lo que vamos a hacer es directamente se le da el dinero a las familias y las familias escogen a qué instituciones le quieren dar este dinero. Por supuesto, esto va a generar más competencia y va a hacer que los chicos de familias pobres puedan competir abiertamente con los hijos de las familias ricas y que no pierdan esta competencia simple y sencillamente porque no tienen el dinero para pagar una colegiatura. La colegiatura sería cubierta por el Estado, pero en lugar de entregarla a un sistema burocrático, se le entregaría directamente a las familias. Esta fue la propuesta. Ha habido algunos experimentos en este sentido. La propuesta no ha podido avanzar más en el país en el que ha avanzado más, que es los Estados Unidos, en buena medida por la resistencia sorpresa de los sindicatos de maestros. Hay una El Baster en potencia en casi cualquier sistema educativo sindical del mundo. Pero no fue lo único que hizo, no fue la única idea liberal que propuso fuera ya de sus ideas económicas, todas ellas, por supuesto, ideas de un economista. ¿Y por qué digo ideas de un economista? Los políticos piensan que pueden cambiar el comportamiento humano con leyes, quizás porque muchos de ellos son abogados, espero que no esté yo poniendo aquí en mala luz a nadie de los que están aquí presentes, tengo mucho respeto por los abogados, pero usualmente los políticos quieren establecer reglas para generar algún tipo de comportamiento. Ejemplo, quiero evitar que el dinero del narco entre a las campañas políticas y entonces prohíbo el dinero privado en las campañas políticas o lo restringo y digo, así ya no va a poder entrar el dinero del narco. Sorpresa. Cuando hay los incentivos, el dinero siempre encuentra formas de llegar a donde tiene que llegar. Las soluciones de Milton Friedman eran soluciones de un economista para problemas sociales y para problemas políticos. Por eso Friedman, como lo han hecho algunos otros economistas liberales como Gary Becker, también de la Universidad de Chicago, propuso la despenalización no solamente de las drogas, sino también de la prostitución. Independientemente de las consideraciones prácticas de si esto genera más consumo o no genera consumo, de cómo se va a administrar esta despenalización, de si es aplicable o no es aplicable la despenalización del alcohol que se hizo en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt en 1933 a lo que estamos viviendo en la actualidad. No. Él no pidió la despenalización de las drogas porque esto significara una caída en la violencia. No era un argumento utilitario el que estaba utilizando. No, él recurrió a un argumento deontológico, un argumento de principios. ¿Cuál era el argumento de principio? Que el gobierno no tiene el derecho de restringir, de prohibir actividades individuales que no dañen a terceros. Y por eso planteó la despenalización no solamente del uso, del consumo de drogas, también del comercio de drogas. Él no podía concebir que pudieras quitar una cosa y no la otra, sino también buscó eliminar la prohibición que existe en muchos lugares del mundo y particularmente en los Estados Unidos a la prostitución. Estas tendrían que ser actividades con decisiones individuales. Una cosa completamente distinta, por supuesto, es la trata o esclavitud sexual en que se obliga a alguien a ejercer una profesión con la que no está de acuerdo, pero cosa completamente distinta, por supuesto, es la prostitución en la que una persona incurre por una decisión personal. De manera que en ese punto pues nos ofreció también una propuesta que difícilmente podría ser considerada de conservadora y que seguramente hoy generaría pues un rechazo abierto de los conservadores que conocemos en nuestro país, de panistas, de muchos priistas también y por supuesto también de tantos conservadores que tenemos en los partidos de izquierda en nuestro país. Friedman no se oponía hacer transferencias de recursos, de dinero público para apoyar a quienes menos tienen. Hay esta idea de que Friedman debe haber sido este ser desalmado, conservador,
que decía, no puedes apoyar a quienes menos tienen, no puedes tener una sociedad que sea solidaria. Y lo curioso del caso es que, por ejemplo, al estudiar el problema del welfare, de estos sistemas de transferencias de recursos, sistemas en los que posteriormente se basarían otros como los que tenemos como oportunidades, lo que él dijo es, pues vale la pena por lo menos si vamos a ayudar a los pobres, ¿por qué no ayudamos a los pobres de verdad y no a los burócratas? Entonces, lo que él planteó es eliminar el welfare, este sistema en Estados Unidos que hace precisamente transferencias de recursos a las personas con menor capacidad adquisitiva, y lo que dijo es, lo que deberíamos es crear un impuesto sobre la renta negativo. ¿Qué significaría este impuesto sobre la renta negativo? Muy sencillo. La gente pagaría un impuesto, idealmente sería un impuesto plano, un impuesto de una sola tasa, un impuesto muy sencillo, y toda la gente que gane por debajo de un determinado nivel, que se tendría que estudiar cuál es el nivel adecuado, esa persona tendría un reembolso, si no es un reembolso porque no ha aportado, tendría un apoyo de la comunidad. Pero y esto por esta razón se oponían muchos de estas buenas conciencias que dicen que hay que tener una visión solidaria de las comunidades, de la sociedad. ¿Por qué se oponían? Bueno, pues porque esto eliminaba toda una enorme estructura burocrática que es la principal beneficiaria de los sistemas de welfare. Sería como si en México estableciéramos un sistema negativo, quisiera que pues, un campesino que ganara 200 pesos al mes, pues automáticamente tuviera un ingreso por parte del gobierno, pero sin tener que pasar por toda la credencialización, por todos los problemas, por toda esta estructura que tenemos en el programa Oportunidades, en los programas burocráticos que se crean en la Sede Sol y que se crean también en una ciudad como la nuestra, precisamente para repartir el dinero. Él lo que planteó, una cosa automática, que no tengas que pasar por ningún tipo de estructura burocrática. Este impuesto sobre la renta negativo era simple y sencillamente la aplicación del principio de solidaridad, pero una aplicación automática. Quizás la memoria de Milton Friedman ha sido más afectada que por cualquier otra cosa por su supuesta relación con el régimen de Augusto Pinochet. Nos han presentado una idea, cada vez que menciono yo el tema de Milton Friedman o recomiendo un libro de Milton Friedman, siempre hay alguien que se para y me dice, pero ¿cómo puede usted defender o recomendar a un señor que apoyó a un asesino como Augusto Pinochet? Y lo que yo debo decir es que deberíamos estar simple y sencillamente conscientes de cuál fue la función de Milton Friedman en Chile. Él fue a Chile en 1975, efectivamente, no fue invitado por el gobierno de Augusto Pinochet, sino que fue invitado por un grupo privado, y en este grupo lo que él hizo fue presentar una ponencia sobre la libertad en la que cuestionó precisamente muchos de los abusos que se cometen en regímenes dictatoriales militares, incluido, por supuesto, el de Augusto Pinochet. ¿Se reunió con Augusto Pinochet? Sí, se reunió en una sola ocasión. Fue su asesor, como nos han dicho, nunca fue su asesor, pero sí le escribió una carta. Y esta carta es la que se ha presentado como la prueba de que fue su asesor. ¿Qué es lo que hace en esta carta Milton Friedman? Le recomienda un cambio de política económica, porque la política económica que estaba llevando a cabo Augusto Pinochet había profundizado la crisis que se había registrado durante los años de gobierno de Salvador Allende. Evidentemente, escribir una carta no es ser asesor, y la relación personal de Milton Friedman con Augusto Pinochet podría decir que fue virtualmente nula. Se conocieron una vez y, por supuesto, en ningún momento Milton Friedman sugirió un apoyo al régimen de Augusto Pinochet. Ahora bien, sí hubo estudiantes de la Universidad de Chicago, graduados de la Universidad de Chicago, que al regresar a Chile fueron contratados como funcionarios públicos. Uno de ellos llegó a ser ministro de Finanzas, que es el término que se utiliza ya en Chile, Hernán Vichy, y sí aplicaron muchas de las medidas, hicieron ese cambio de política económica que había recomendado en su momento Milton Friedman a Augusto Pinochet. No fue fácil, pero hubo una transformación de la economía chilena. Y lo más interesante del caso
es que terminó el régimen dictatorial chileno y los subsecuentes regímenes democráticos, el de Patricio Aylwin, el de Frei, el de Ricardo Lagos, yo diría casi hasta el régimen de Michelle Bachelet, mantuvieron virtualmente el mismo sistema económico que habían heredado del régimen anterior, lo cual quiere decir que pues, se trataba de propuestas económicas que poco o nada tenían que ver con la ideología del régimen y particularmente con su carácter ideológico, con su carácter autoritario. Hoy se cumplen exactamente 100 años del nacimiento de este liberal que decía que los gobiernos nunca aprenden, solamente los individuos aprenden. Me parece importante que lo recordemos, en primer lugar porque tuvo una gran importancia, porque su relevancia en el campo económico no quedó confinada nada más, por ejemplo, al pequeño grupo de los liberales de quienes defendemos la libertad económica. Resultaron tan acertadas sus observaciones sobre la relación entre el dinero en circulación y la inflación que pues, finalmente vimos a regímenes comunistas como el propio de la Unión Soviética que adoptaron esta medida con el fin de impedir una explosión de precios, pero sin, por supuesto, adoptar las medidas fundamentales que planteaba Milton Friedman, que era la necesidad de tener una apertura de mercado y una generación de incentivos para la inversión que simple y sencillamente no existía en la Unión Soviética. La acusación de que fue de alguna manera asesor de Augusto Pinochet es simplemente falsa. Si hubiera sido verdadera, pues tendríamos que juzgarlo desde los dos puntos de vista, como se puede juzgar a un Heidegger por sus ideas filosóficas, pero también por su respaldo al régimen nazi de Adolf Hitler. Eso me parece perfectamente válido. Plantear que la gente no es ni perfectamente villana ni perfectamente héroe, fuera de Spider-Man y Batman, por supuesto, pero la verdad es que si queremos hoy recordar a Milton Friedman y si queremos cuestionarlo, que sin duda hay muchas razones para cuestionar a Milton Friedman, pues en lugar de hacer una caricatura de él, lo que deberíamos hacer es entender realmente lo que hizo, conocer su trabajo económico, conocer sus ideas sobre la libertad, por qué defendía la libertad y por qué este hombre supuestamente conservador pedía mejores oportunidades educativas para los hijos de familias más pobres, porque este hombre supuestamente conservador pedía despenalizar el consumo de drogas, despenalizar la prostitución, y por qué a veces la imagen que nos ha sido transmitida sobre Milton Friedman tiene tan poco que ver con las ideas que realmente defendió. Pues yo quiero dejar mis reflexiones, Adolfo, en este punto. Bueno, sin más, voy a dejar mis comentarios y preguntas para el final y le voy a dar la palabra a mi amigo Isaac Katz. Gracias, Adolfo. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí para festejar a el más grande economista que haya dado la humanidad en el siglo XX. Un individuo cuyo trabajo en materia económica, en materia de la promoción a la libertad, ¿no?, es increíble, ¿no?, y tiene un legado que va a perdurar por muchos, muchos años. Quiero agradecer a la Fundación Naumann, a todos los demás que están convocando a este evento para hablar un poco de Milton Friedman. Friedman fue un gran economista, realmente un gran economista, ¿no? Sus desarrollos teóricos son relevantes, son presentes, son trascendentes, ¿no? Y hay varias cosas que yo quisiera mencionar desde el punto de vista de su trabajo en materia de teoría económica. Uno de los grandes libros, ¿no?, de los primeros inclusive libros, es una pequeña colección de ensayos que se llama Ensayos sobre Economía Política. En ese libro en particular hay una nota que se llama Metodología de la Economía Positiva. Lo que Friedman argumenta en ese artículo es que la economía tiene un carácter científico. Plantea hipótesis que buscan explicar el comportamiento de los individuos, el comportamiento de los agentes económicos, bajo un contexto de decisiones racionales, con escasez de recursos, ¿sí?,
y todas las hipótesis que se plantean, ¿no?, deben ser sujetas a comprobación empírica, deben contrastarse con la realidad para ver si efectivamente la hipótesis que se está planteando explica, obviamente de carácter probabilístico, dado que la economía es probabilística, explica el fenómeno que se quiere explicar. Si eso no se logra, la hipótesis se descarta y hay que buscar una nueva, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando estamos haciendo política económica, ¿no?, entran los sentimientos, ¿no?, y los sentimientos no forman parte de la teoría. La parte normativa, lo que yo quiero, mi ética, mi moral, no puede ser parte de la teoría económica y no puede ser parte, obviamente, del diseño de la política económica. Lo que decía ahorita Adolfo, las buenas intenciones, ¿no? Lo que importa son las intenciones, no, lo que importa son los resultados, ¿no? Entonces, el trabajo de Friedman, metodología de la economía positiva, es un gran trabajo en el sentido de que define como tal el carácter científico de la economía, el papel de los supuestos cuando se arman las hipótesis, cómo se deben probar las hipótesis y el resultado de la comprobación, ¿no? Es un trabajo que quería comentar. Otro trabajo con el que yo estudié, ¿no?, es teoría de precios, ¿no?, su libro de Price Theory. Es el mejor libro de teoría de precios que yo he visto en mi vida después del de Samuelson, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que el día que realmente entiendan todo el libro de Friedman, ya saben teoría de precios. Si no lo entienden, no saben teoría de precios, ¿no? Es un gran libro, ¿no? Bueno, ahora, pasando a otros… y una cosa interesante, Friedman en su clase de teoría de precios siempre empezaba leyendo una noticia del Wall Street o del Financial Times, ¿no? Y la idea era que los alumnos, ¿no?, utilizaran teoría de precios para explicar lo que Friedman había leído, para encontrar la racionalidad de lo que Friedman había leído, ¿no? Y Friedman lo que dejaba en claro a sus alumnos, y lo dejó en claro durante toda su vida como profesor en la Universidad de Chicago y luego después en el Hoover Institute y en otros lugares, es que la teoría de precios es tan poderosa que puede explicar todo el comportamiento humano, todo, ¿okay? Bueno, ahora, otro trabajo que vale la pena resaltar es uno que ya mencionó Adolfo, que es la teoría de la función consumo, ¿no?, en donde retoma y explora y desarrolla con mayor profundidad el concepto de ingreso permanente que había sido ya desarrollado en una primera instancia por él y por Margaret Mead en la Universidad de Chicago, ¿no? La importancia del concepto de ingreso permanente es que esto es lo que permite explicar el comportamiento de los individuos cuando deciden si van a mantener activos financieros, incluido el dinero, cuánto van a mantener de activos financieros, ¿no?, cómo van a componer su portafolio o su cartera de activos financieros, y más aún es lo que permite explicar el comportamiento de los individuos en cuanto a sus decisiones de consumo de bienes duraderos y sus decisiones de ahorro, ¿sí? Sin meterse obviamente a los grandes detalles teóricos de este gran trabajo, el ingreso corriente se divide en dos: el ingreso permanente y el ingreso transitorio. El ingreso permanente es lo que un individuo espera que sea su ingreso a lo largo de toda su vida. Y lo que estaría reflejando, traído a valor presente, es su riqueza, ¿no? Entonces, el individuo toma este ingreso permanente, este concepto de aproximación de riqueza, para decidir si compra casas, si compra automóviles, si compra muebles, etcétera, etcétera. Mientras que el ingreso transitorio, ¿no?, que es la diferencia entre el ingreso corriente y el ingreso permanente, es lo que el individuo ahorra. Cuando el ingreso transitorio es positivo, la gente ahorra; cuando el ingreso transitorio es negativo, ¿no?, el ingreso corriente está por debajo del permanente, la gente desahorra, ¿sí? Y es un gran trabajo porque ha tenido mucho impacto en la teoría de los ciclos económicos, ¿no? Friedman argumenta en ese mismo libro que uno de los problemas de por qué los ciclos económicos se amplían respecto de lo que sería el ciclo natural de la economía es por un mal manejo de la política monetaria, ¿no?, errores cometidos en el manejo de la política monetaria. Lo cual me lleva al siguiente punto, que es el gran campo de Friedman, que es la teoría monetaria, ¿sí?, la teoría y la política monetaria. Aquí tenemos una enorme cantidad de trabajos, todos ellos muy relevantes, ¿no?
el papel de la política monetaria, la cantidad óptima de dinero, la teoría cuantitativa, un marco para la estabilidad monetaria, el mal manejo de la política monetaria, una teoría del ingreso nominal, la historia monetaria de los Estados Unidos que escribió con Anna Schwartz, inflación y desempleo, que fue su lectura Nobel, ¿sí? En todos estos trabajos, lo que busca Friedman, y de ahí se le conoce como el fundador o el padre del monetarismo, ¿sí? Lo que quiere Friedman en todos estos trabajos es mostrar la importancia del dinero en la economía, ¿sí? En la teoría keynesiana burda, ¿no? Porque Keynes no lo consideró así, en la teoría keynesiana burda, ¿no? Se tomó como que el dinero no servía, que el dinero no tenía ningún impacto, ¿sí? Que la política monetaria tenía que ser nada más acomodaticia a políticas fiscales expansivas. Vale la pena señalar que Keynes se refirió a esta situación en un caso muy particular, que es lo que se conoce como la trampa de la liquidez, cuando la tasa de interés es tan baja que si el Banco Central incrementa la cantidad de dinero, el público no lo deposita, se lo queda, ¿sí? Y por lo tanto no hay un impacto sobre la demanda agregada. Pero es un caso muy particular, ¿no? Que se da ocasionalmente, tal vez, ¿no? No hay realmente una prueba en serio de que se haya dado la trampa de la liquidez. Pero el mismo Keynes consideraba que el dinero se importaba, obviamente, ¿no? Bueno, pero lo que busca Friedman en todos estos trabajos en el área monetaria es, primero, hacer notar la importancia de la estabilidad de precios. ¿Por qué es importante que no haya inflación? ¿Sí? Porque la inflación distorsiona los precios relativos en la economía. La inflación distorsiona las decisiones de consumo de las familias. La inflación distorsiona la decisión de inversión de las empresas. La inversión es el impuesto más regresivo que existe. Es la forma en la cual más fácilmente un gobierno puede destruir una sociedad con la inflación, ¿sí? Entonces, Friedman en todo su trabajo siempre hizo énfasis en la importancia de tener estabilidad de precios como una condición necesaria para un crecimiento, un desarrollo económico sostenido. Se le conoce como el padre del monetarismo porque él siempre abogó por una determinada política monetaria, donde el Banco Central estaría totalmente aislado de decisiones de carácter político, un Banco Central efectivamente autónomo, donde establecería que la oferta monetaria, la definición relevante de oferta monetaria, creciera a una tasa sostenida del 4%. Inclusive, él y muchos otros miembros del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago empujaron esta iniciativa en el Congreso como una enmienda constitucional y casi pasa, ¿no? Qué bueno que no pasó, ¿no? Porque no es la política monetaria correcta, ¿no? Y eso se ha demostrado. O sea, aquellos países donde se intentó seguir esta receta de una tasa uniforme de crecimiento de la oferta monetaria, la tuvieron que abandonar. Pero no abandonaron el objetivo de un banco central, que es la estabilidad de precios, ¿no? Y de ahí que todos los bancos centrales modernos, todos, ¿no?, tengan como objetivo de política monetaria la estabilidad de precios, ¿no? Un compromiso con una tasa de inflación normalmente baja entre 2 y 3%, ¿no? Lo que se conoce como inflation targeting, ¿no? Ahora, también el trabajo monetario de Friedman, ¿no?, está algo que es muy relevante en la actualidad, inclusive para el caso de México, ¿no?, y ahorita en Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Puede el Banco Central impulsar el crecimiento económico? ¿Puede utilizarse la política monetaria para impulsar el crecimiento económico? ¿No? O sea, estas locuras que luego andan girando en la mente de nuestros legisladores, ¿no?, de darle el doble mandato al Banco de México, ¿no?, estabilidad y crecimiento, ¿no? Y obviamente no se puede, ¿no? O sea, nuestros legisladores ni siquiera han leído el acta de la Reserva Federal. En el acta de la Reserva Federal tiene un doble mandato, es estabilidad de precios y pleno empleo, no crecimiento económico. Yo puedo tener una economía estancada con pleno empleo, ¿no? Simplemente si no hay cambios en la productividad, pues no crezco, ¿no? Entonces, el objetivo del Banco Central es la estabilidad de precios, es un hecho. Puede impulsar el crecimiento económico y aquí es donde viene la otra gran contribución de Friedman. En los años 50 y tantos
un estadístico australiano, A.C. Phillips. Yo nunca he sabido qué quiere decir la A y la C, y en ninguna parte aparece qué quiere decir la A y la C, pero todo el mundo habla de A.C. Phillips, ¿no? Descubrió una relación estadística relativamente estable entre tasa de desempleo y tasa de aumento de los salarios nominales, ¿no? Y él decía, derivado de este estudio, que el gobierno podría inducir una mayor tasa de inflación y lograr con ello un menor desempleo, ¿no? Y que esto sería permanente. Lo único que tendría que hacer el gobierno es decidir en qué punto de la curva estaría. ¿Qué tanta hay más inflación por un poquito menos de desempleo? Bueno, la contribución que hace Friedman en su trabajo The Role of Monetary Policy, ¿no? Y que es el mismo en un desarrollo que en paralelo hace Edmund Phelps, también Premio Nobel de Economía, es que el público, cuando está viviendo un proceso inflacionario, ajusta sus expectativas de inflación a la inflación observada y por lo tanto espera que este proceso continúe. Cuando el público incorpora la inflación esperada a su comportamiento, el efecto que puede tener el impulso monetario sobre el desempleo desaparece, ¿sí? Es lo que se conoce como la curva de Phillips aumentada, que me dice que en el largo plazo no existe esa relación negativa entre inflación y desempleo, ¿no? Es una gran contribución. La curva de Phillips aumentada, que como mencioné, se desarrolló paralelamente y se publicaron los dos papers del mismo año, ¿no? De Friedman y de Phelps. Y más aún, en su lectura Nobel, Inflación y Desempleo, Friedman da los argumentos de por qué con inflación son tantas las distorsiones que genera la inflación que inclusive es posible que la curva de Phillips adquiera pendiente positiva. Es decir, que a mayor inflación, mayor desempleo. Porque la inflación, como mencioné, es la peor distorsión que puede introducir un gobierno en una economía. Bueno, ahí lo dejo. Y me voy a la otra parte, que es yo creo que por lo que estamos aquí, ¿no? La parte liberal de Friedman, ¿no? ¿Ok? Ya, la parte teórica sale, ok. La parte liberal de Friedman. Friedman es un digno heredero de Adam Smith, ¿no? Es un digno heredero de Locke, un digno heredero de John Stuart Mill, un digno heredero de Hume, ¿no? Los grandes liberales de los siglos XVIII y XIX. Friedman es un verdadero liberal, siempre lo fue, ¿no? Siempre valuó como la joya de la corona la libertad que deberían tener los individuos para tomar las decisiones que les incumbían a ellos mismos, ¿sí? Siempre abogó por tener un sistema económico de mercado, ¿no? Mal llamado, en mi opinión, mal llamado capitalismo, ¿no? Una economía de mercado en donde el gobierno no se dedica más que a seguridad pública, bienes públicos, seguridad pública, garantizar el cumplimiento de los contratos, ¿no? Y alguna que otra cosa, ¿no? Corregir externalidades, ¿no? Pero garantizando siempre, en todo momento, que los mercados operaran en un contexto de competencia. Porque cuando los mercados operan en un contexto de competencia, y que estamos hablando del mercado de bienes, del mercado de servicios y del mercado de factores de la producción, cuando tenemos todo eso, se igualan las oportunidades, ¿no? Y eso es lo que va a permitir mayor libertad, mayor bienestar, ¿sí? Y aquí hay tres libros, que obviamente son los que destacan, ¿no? Capitalismo y libertad, libertad de elegir y la tiranía del statu quo, ¿sí? En estos tres libros, ¿no? Argumenta por qué un sistema de mercado es más eficiente en la asignación de recursos y por qué una economía de mercado es la más eficiente para satisfacer las necesidades de los individuos y lograr la maximización del bienestar individual y del bienestar de la sociedad, ¿no? Friedman siempre abogó para que el gobierno no se entrometiera en lo que no le incumbía, ¿sí? Y tenemos muchos ejemplos: salarios mínimos, el ejército por conscripción, la imposición, el gasto público financiado con impuestos sobre la renta progresivos, etcétera, ¿no? Friedman siempre estuvo a favor de una economía muy bien regulada, muy bien protegida en el sentido de los derechos de propiedad, siempre a favor del libre comercio, ¿no? Siempre a favor de la
libre movilidad de capitales, a favor siempre de tipos de cambio flexibles, etcétera, etcétera, ¿no? En La tiranía del statu quo, el libro La tiranía del statu quo, que escribió con su esposa Rose, ¿no? Ahí lo que hace es poner ejemplos de las fuerzas que se benefician de un arreglo institucional ineficiente para apropiarse de rentas, ¿sí? Y es lo que vivimos en México, ¿no? ¿Por qué no avanzan las reformas? Muchas de las reformas, en materia laboral, en materia educativa, en materia energética, porque el statu quo, ¿no?, beneficia a alguien. Y esos monopolistas, esos rentistas, van a oponerse siempre al cambio, ¿sí? La tiranía del statu quo, ¿no? Y un último comentario, a propósito del último comentario que hizo Sergio sobre su papel en Chile, ¿no? Es cierto, no fue asesor de Pinochet, y Friedman siempre señaló que no podía haber democracia política si no había simultáneamente democracia económica, porque son las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Si un individuo se mueve en un contexto de mercados competitivos, ¿no?, sin monopolios, sin rentas, etcétera, una verdadera democracia económica, con libertad plena de elegir, va a exigir simultáneamente libertad política, ¿sí? No son compatibles democracia económica y un sistema político cerrado. El único sistema compatible son las dos democracias, la política y la económica. Y nada más una anécdota. Corren en el ITAM, ¿no? El ITAM está lleno de mitos, y muchos sobre mí, ¿no? ¿No? De que Friedman prometió que mientras él viviera, yo no iba a ser doctor en economía, ¿no? Que porque lo dejé en ridículo en un seminario, ¿no? Hay dos partes que son erróneos del mito. Hacer ridículo a Friedman es imposible, o era imposible, ¿no? Era la mente más brillante del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago y la mente más veloz, ¿no?, en el departamento. Era realmente imposible, o prácticamente imposible, ¿no?, hacerlo por nada, y menos por un alumno, ¿no? O sea, se aspira a algo, pero, ¿no? Y la otra parte de por qué es un mito es que cuando yo llegué a Chicago, Friedman ya se había jubilado, ¿no? Yo llegué a Chicago en 77, Friedman se fue a la Hoover Institute en 76, ¿no?, después de recibir el premio Nobel, ¿no? Entonces no me tocó de maestro, pero sí participé con él en varios seminarios y no, es imposible ponerlo en ridículo, ¿vale? Entonces aquí lo dejo. Gracias, Adolfo.